La comunidad engrossará más dinero que na por la financiación pues el sistema de financiación aportará 105. 0,5 million, la mayor cantidad dans los 33 años d'historia del reparto autonómico. En pleno débat sobre la reforma del sistema de financiación, la comunidad recibirá en 2018 más dinero que cualquier otro año. Engrossarán 105 051 millions d'euros, según las estimaciones oficiales de Hacienda. En disponant de más recursos, la comunidad sigue luchando contra el déficit público. En recaudant por lo impuesto vinculado al ladrillo la mitad de lo que conseguían una década atrás. Además, gestionant gasto creciente, son la responsable de competencias como la sanidad, educación o protección social, de los 4 pilares del estado de bienestar. El envejecimiento de la población crea más necesidad de gasto. Por eso, las autonomías tienen que mantener cierta austeridad para evitar el descontrol de su clientela. Los fondos que la comunidad recibirá en 2018 a cuenta del sistema de financiación serán lo mayor en los 33 años de la historia de la financiación regional en España. Lo ingreso autonómico será mayor incluso que lo percibido en 2009, cuando el Ejecutivo Socialista aportó 11. $0,001 millón más en el modelo a cambio de sacar adelante la reforma del sistema, que está vigente en la actualidad. Esta aportación extraordinaria resultó polémica porque se hizo en lo inicio de la crisis y contribuyó a agravar los problemas de la finanza pública. Entonces las autonomías cosecharon 104 800 millones de años después, los presidentes autonómicos dispondrán de 105. $0,5 millions d'euros procedentes del sistema de financiación, 1,4 millones más que el año pasado. En esta cantidad se incluyen las entregas a cuenta del sistema, se reparte el 98% de la recaudación provista de lo impuesto compartido el 50% del IVA, el 50% del IRF y el 58% de lote especial. También se inclut la provisión del cierre definitivo del sistema de 2016. Aquel año el gobierno hizo una provisión más prudente pero la buena marcha de la economía desbordó lo dibujado en lo presupuesto. Por eso, el Estado central tiene que ajustar cuenta con lo presidente regional. Aunque las autonomías obtengan más dinero del sistema de financiación será insuficiente para pagar los servicios públicos con la misma calidad que en 2009, según concluyen los expertos escogidos por Hacienda para que se elaborara un proyecto de reforma de la financiación autonómica. De hecho, las estimaciones de esto académico sitúan en unos 133 000 millones de euros en total incluyendo sus ingresos propios, los recursos que necesitarían lo Ejecutivo Regional para prestar los servicios de sanidad, la educación y la dependencia con la misma prestación que es una década.
et Désir, ne suscitariam uno 16 000 millions mas point d'interrogation inversé porque si reciben mas dinero en 2009 no puden prestar lo mismo servicio. La comunidad sont responsables de gasto creciente. El capítulo que ilustra mejor este fenómeno es la sanidad. La autoridad fiscal, RF, calcula que el gasto sanitario crecerá un 5% al año durant lo próximo año. Tras esta evolución se esconde el envejecimiento de la población, la aparición de nuevos tratamientos más caros y el aumento del número de pacientes crónicos. Es más motivo que explican que la comunidad siga manteniendo cierta austeridad. On reciban más dinero procedente del sistema de financiación, la recaudación de sus impuestos propios vinculado al ladrillo, sobre todo impuesto de transmisión, y, recaudant la mitad antes de la crisis. Pendiente de la reforma. Además, es una década la comunidad recibió más fondos procedentes de Europa. Hasta 2006 España era el país europeo que más recursos percibía para la región más desfavorecida. Pero tras la ampliación de la Unión Europea, sobre todo, en el último presupuesto comunitario 2014-2020 se redujeron los flujos hacia la región. Por eso, el debate sobre la financiación autonómica está en pleno apogeo. El gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a aprobar un nuevo marco a principios de este año. Existen varios condicionantes que dificultan el proyecto. En primer lugar, el Ejecutivo Central siempre ha puesto más dinero para acordar el sistema con todas las autonomías. Pero tras una década de crisis y contra presupuestaria pendiente no dispone de más recursos. Hacienda no cierra la puerta a compensar esta falta de dinero por una reestructuración de la deuda del FLA. Y en segundo lugar, la situación en Cataluña influirá en el sistema. La Generalitat ha liderado tradicionalmente todas las reformas y ahora existen más que dudas de que se involucre en la próxima reforma.